Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal. Como siempre, hablando de actualidad, todos aquellos temas que tienen que ver con la economía, la política, la salud y, por supuesto, el programa del día de hoy, como siempre decimos, no deja de ser un programa para no alquilar balcones porque vamos a tocar temas más que interesantes. ¿Qué tal, Gustavo? En esta emisión, la 599. Señores, a un programa de la emisión 600. Empiecen a calcular cuántos años, si la frecuencia semanal acá con el compañero Luis Villanueva, ¿sí? Tantos años. Muchos años. También desde ya el agradecimiento a la institución, a la federación, por permitirnos apoyar esta propuesta comunicacional. Pero bueno, la primera parte del programa, dijimos que tenemos que hablar de todos los temas de actualidad. La primera parte, hay dos abogados, todavía no le estamos diciendo el nombre, pero los dos abogados nos van a orientar de qué es lo que está pasando por distintos lados de la actividad económica argentina. A ver, primer punto de la actividad económica argentina, el trabajador en relación de dependencia. Ustedes saben que quisieron implementar el concepto que los salarios en nuestro país eran muy caros y porque los salarios eran altos, ellos traccionaban la inflación hacia arriba. Primer planteo que hizo el gobierno desde que asumió. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Este año se proyecta la inflación para el 42%. Algunos gremios, la primera parte de la paritaria, la cerraron un 15%, entonces la primera muestra para el gobierno, señores, con que bajé los salarios, la inflación sigue yendo para arriba y la culpa no es de los salarios. Pero esto lo sabemos, los hechos nos llevan a ese lugar y a esa posición, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar de los que no están en actividad ahora, que son los jubilados, que son los que menos tienen. Ustedes vieron en el programa anterior, estuvo el exministro de Salud, el doctor Golián, y nos contó qué es lo que está pasando con la subejecución de partidas presupuestarias, el impacto que tuvo la devaluación en la provisión de medicamentos a la población en general, a los enfermos de HIV y SIDA en particular y otras patologías. Y en definitiva, ¿sí? Y el otro tema con respecto a los jubilados, qué es lo que ocurrió con la actualización de sus haberes. Si tomamos la inflación que cortó en julio, porque me van a decir, Gustavo, estás dando un dato incorrecto de inflación. A julio fue el 31,2%, a julio. Después el proyectado diciembre, ya ni lo saben los economistas. Hablan del 40, 42, 45, no podemos decirlo, ¿no? Pero sin embargo, en esto, para ir de un lado al otro, para volver de los jubilados a los que están en actividad, un gremio muy chico de aeronáutico le cerró la paritaria ya en dólares. Fue un caso que se dio a conocer hace poco de American Airlines, ¿no? 42,8%. Claro, pero paritaria en dólares. Fíjense qué es lo que está generando la inflación, la devaluación en nuestro país, por un lado. Pero tal vez esta suerte no la puedan tener otros. Porque uno puede decir, qué fácil, o de alguna manera, algunos gremios, después voy a presentar a los invitados, pueden decir, bueno, algunos gremios tienen la posibilidad que no hay tanta mano de obra desocupada, porque ustedes saben que la variable de ajuste, tristemente lo que estamos viendo, son los despidos. Y muchas veces los gremios dicen, bueno, mirá, si van a pedir más, va a haber más gente en la calle porque está cayendo la actividad. Ni siquiera porque algunos se aprieten y no sean malos, porque la actividad está cayendo, principalmente en la pequeña y mediana empresa. Bueno, en este escenario sí presentamos a los invitados del día de hoy. Nos acompaña el doctor Hugo Moyano, hijo, ¿sí? ¿Cómo están? Para aclarar, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Así que ya instalamos el tema, ahora lo vamos a abordar, si te parece. Perfecto. Y bueno, y en la otra parte del estudio, ya es, bueno, más allá de ser reír mucho, un amigo de la casa, más obviamente una persona, pero presentalo vos, por favor. Nuestro querido columnista y compañero Cristian de Alessandro, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Gracias por invitarme. Yo lo hago reír. No, por las cosas que me decís. Por la forma, por lo histriónico. Somos lo que somos. La forma de comentar las cosas. Bueno, los jubilados perdieron en un año, julio, un 10%
con respecto a sus haberes. Sí. ¿Cómo ves este escenario de acá en adelante? Bueno, a ver, hay que aclarar dos cosas. Están hablando de que los jubilados van a tener una pérdida a fin de año, o sea, diciembre, de un 13%. Yo les digo que es mucho más. Es mucho más. Tenemos, por un lado, la inflación de diciembre, que ya es la oficial por parte de lo que se dio a conocer, que es más o menos un 42%. Bueno, eso fue un paper, lo llaman así, bueno, que se le escapó a Nicolás Duhovne, bueno, se le escapó, en una presentación. Como se le escapa cualquier otra cosa, para no decir algo, 42% de inflación. Los jubilados van a tener un aumento ya pronosticado y ya firme de un 28,5%. Hagan la cuenta, ayúdenme, pues yo economista no soy. 42 menos, 28,5, 14, 13%, 13,5%. Pero nadie le está diciendo a los jubilados que en el empalme, ese famoso empalme de fórmula que se dio el cambio entre diciembre y marzo, y no lo digo yo, lo dice la justicia, en muchos fallos, le robaron 9%. Es decir, 9% que le robaron en ese famoso empalme, más un 13% que están perdiendo, estamos hablando, o 13,5%, estamos hablando de un 22 y pico por ciento que los jubilados en el año 2018 van a perder. Imagínense que lo que estaban diciendo cuando aquí el titular del ANSES hablaba de lo que era 4% por encima de la inflación, hoy nos damos cuenta que están perdiendo 23 puntos, 22 puntos contra la inflación. Y cuando la planillera Lilita Carrió, ¿se acuerdan que Lilita Carrió en el debate decía, porque yo hago planilla, bueno, ahí están las consecuencias de la planillera Lilita Carrió. Y el bono famoso que no le tapó ni la muela al jubilado. Ni hablar de la reparación histórica, ¿no? Ni hablemos de eso no es la reparación histórica, ¿no? Es la irreparación histérica que siempre dije. Es una irreparación histérica porque ya nos dimos cuenta, y está bien claro, que hay 140.000 jubilados que no dijeron ni que sí ni que no. Son 140.000 jubilados, de los cuales muchos de esos 140.000 jubilados cobraban 50, 60, 70 Discúlpame, pesos. Cristian, ya que tocaste el tema, contale a la gente qué pasa con aquellos que no dijeron ni que sí ni que no, que venció el plazo en agosto. Bueno, esto es importante aclararlo, y está buena esa pregunta. A ver, hay 140.000 jubilados que no hicieron ningún tipo de trámite. Muchos, a lo mejor era por desconocimiento, pero la gran mayoría de esos 140.000 es porque recibieron haberes tan bajitos de ese plus de reparación histórica que no valía ni la pena ir al ANSES. Otros jubilados también recibieron muy bajos haberes de incremento, 50 pesos, 100 pesos, pero fueron. El trámite consiste en dos partes. El trámite de la reparación histórica, ese ofrecimiento, ese pago voluntario. La primera parte es desde la casa aceptarlo con la computadora al lado y decir acepto la propuesta que el ANSES me da. Pero ese trámite hay que refrendarlo, convalidarlo en ANSES con un abogado previsional o un abogado. En ese contexto hay muchos jubilados que empezaron el trámite, hicieron desde la casa la aceptación, pero no fueron a refrendar esto en ANSES. Lo que generó es que haya una mitad sí, mitad no. Para esos jubilados, y esto hay que dejarlo bien claro, para esos jubilados que iniciaron el trámite a la mitad, tienen tiempo por un mes más. Hasta el 31 de octubre pueden acercarse al ANSES, previo turno, con un abogado, a convalidar ese acuerdo. ¿Repetimos la fecha? Por lo menos un mes más, 31 de octubre, tienen tiempo. Para aquellos que iniciaron el trámite desde la casa. Ahora, si sos una persona... A ver, vamos a hacerlo fácil. Que colocaron la tecla Enter, me alegro. Bien, ahí está. Bien. Los que tienen 90 años o más, o una enfermedad grave, comprobable, esa enfermedad el 31 de agosto pasado, es decir, con un certificado médico, dice que esa persona tiene un cáncer al 31 de agosto, tampoco tiene plazo para aceptarla. Personas mayores de 90 años y enfermedades graves no tiene plazo, puede ir en cualquier momento. ¿A quiénes le van a bajar el beneficio, ese plus de reparación histórica? A los que no hicieron nada, ni entraron en la computadora ni fueron al ANSES.
Para esa gente, en el momento en que acepten, le van a restituir el beneficio de la reparación histórica de C+. Pero volvemos a convenir una cosa. Para hacer llegar a todo esto, han pasado mucho tiempo y han distorsionado toda una realidad. Generaron una expectativa muy grande en el jubilado y esa expectativa se los comió como un come todo. Bueno, ¿cuál es el promedio de la reparación histórica en general? Promedio. 30%, 35% de incremento. Para los que más edad tienen, 80, 90 años, que al final, bueno, la vida no la tiene comprada nadie, pero no es lo que más disfrutan. Esos jubilados que se jubilaron, valga la redundancia, antes del 94, la nueva ley de previsión social fue en el año 94, antes del 94 se le incrementó bastante la ver. Pero la mayoría, que son los que se jubilaron después del año 94, esos recibieron 100, 200, 500 pesos, 50 pesos. O sea, el secreto de la reforma, de esta reforma, radica en el año 94. La línea divisoria de aguas sería el año 94. Claro, cuando aparecieron las FJP, en esa reforma se modificó todo lo que era el haber del jubilado. La ley anterior le daba un mejor beneficio, una mejor prestación. Bien. Entonces, esos jubilados que hoy tienen 80, 90, 100 años, y cuando yo encuentro señoras de 100 años, señores de 100 años, y a lo mejor disfrutaron un año la reparación histórica. ¿A dónde estamos yendo con toda esta realidad previsional que viven estos casi 9 millones de jubilados? Porque realmente, primero están desamparados absolutamente, porque no tienen una representatividad que haya existido en la historia. Bueno, o sea, es muy difícil también poder ver y sentir que alguien te defiende, ¿no? Más allá de que vos por ahí... pero uno es un vocero. Claro, sos un vocero. Ellos tienen que tener, los jubilados tienen que tener voz propia, tienen que tener participación en paritarias. Son 9 millones. O sea, no pueden estar atados a una ley de movilidad. No pueden hoy, con esta famosa 82% del salario mínimo vital y móvil, que el presidente Macri lo dictó por decreto al salario mínimo vital y móvil, hoy 1.100.000 jubilados están atados a esta fórmula, tienen que tener participación en el Consejo del Salario. Si están afectados. Hagamos una cosa, está muy bueno lo que está desarrollando. Pero por eso... Lo profundizamos en un ratito, ¿puede ser? Sí, lo profundizamos por favor. En un ratito. Pero mientras tanto, a ver si las imágenes le puede tomar el brazo izquierdo acá al doctor de Alessandro. Sí, esta es lo que es la lucha, que simboliza la lucha de los jubilados, es el color violeta, que no lo pongo yo, lo puso los organismos internacionales de protección contra el maltrato en el adulto mayor. Son los organismos internacionales que pusieron esto, y como esto es una violencia institucional grande la que hace el Estado, los jubilados están tomando este color como vos sabés que la gente te quiere mucho y bueno, está muy bien y obviamente nos sentimos muy bien que compartas esos valores. Y hablando de compartir valores, vamos a hablar de temas gremiales, de temas sindicales. Estamos con el doctor Hugo Moyano Hijo. Ahí te presenté protocolarmente, ahora vamos por el lado de Hugo. Bueno, primer punto que es muy importante que nos expliques, el tema de la persecución gremial, ¿sí? En los casos de último momento y más significativos fueron la multa que le aplicaron a camioneros y por otro lado la multa que le aplicaron a docentes, específicamente a Baradel. La primera a Suteba. Contanos un poco por ese lado y después vamos a hablar del tema de paritarias y la persecución gremial. Sí, la persecución gremial es muy fácil de leerla de acuerdo a los últimos acontecimientos, ¿no? Lo escuchaba atentamente a Alessandro, bueno, la reforma previsional, la reforma tributaria, la reforma laboral que se trató de hacer en nuestro país y que fue frenada. Yo siempre, en cada lugar que hablo, lo trato de enfatizar, que fue gracias a la movilización de muchas organizaciones sindicales, bueno, estaban los gremios docentes, Camioneros tuvo un rol central, la figura de Pablo Moyano cuando denunció que había que movilizar para que no se produzca otra ley Banelco, rememorando, ¿no?, la denuncia de Hugo en épocas de la Rúa. Ese yo creo que fue, si bien las tensiones ya existieron desde el comienzo, sobre todo en la figura de Pablo, fue el comienzo de la persecución puntual respecto de camioneros. Pero en realidad el punto no es camioneros, el punto tampoco es Hugo ni Pablo, sino tratar de doblegar a los gremios más combativos, a los más fuertes, en este caso al más poderoso, para allanar el camino y después poder implementar todas las reformas. Otro punto
O sea, una imagen fuerte para el gobierno es decir, bueno, a un gremio combativo como camioneros le aplicamos una multa significativa. Miren, muchachos, si a camioneros le hicimos esto, lo que les puede tocar a ustedes. Eso interpreto yo que es el mensaje. También probaron con las denuncias penales, todas promovidas desde sectores políticos, porque no hay ninguna que sea ni de un afiliado, ni un beneficiario, ni un socio independiente, no. Todas son del campo político, hasta han acudido a barras bravas ridículos para hacerla, pero bueno, no vale profundizar porque eso se encargan Clarín y La Nación. El punto es lograr doblegar a los que combaten. Otro hecho significativo fue haber roto el techo de la paritaria, que como bien decías al inicio, el gobierno lo trató de imponer en un 15%. De hecho, en el sector público todavía está y en muchos otros gremios que no lo han podido romper ni activar cláusulas de revisión. Camioneros en el mes de junio firmó el 25, algo más del 25, con cláusula de revisión a marzo. Eso le dolió muchísimo al gobierno, porque en ese momento era inédito en junio. Ahora lo que es inédito es que en 3 meses estemos hablando del 42%. Ahora quedó desactualizado, por eso ayer Camioneros... Ahora quedaron todos por debajo. Sí, y por eso pidió también por eso, a pesar de tener la cláusula de revisión en marzo del año que viene, Camioneros ya pidió la reapertura de paritarias. Y leí en algún trascendido ahí que se están haciendo eco algunos gremios, la CGT probablemente dice que llevaría este reclamo a ahora el ministro Dante Sica, porque el trabajo quedó bajo la órbita de producción. Ahora te vamos a preguntar con Luis ese tema, ¿no? Habría trascendido que le llevarían como un reclamo la paritaria permanente, ¿no? Porque no es solamente la inflación que se proyecta, es la incertidumbre que existe. Es la incertidumbre total, que el gobierno ya no la puede tapar de ninguna forma. Y lo triste acá, y yo lo escuchaba a Alessandro, es que también haya sectores que le son funcionales, ¿no?, a esto. Y recordamos cuando se trataba la autorización en la sesión del Senado de los allanamientos a Cristina, que surgió el tema por una intervención que tuvo Cristina, que hace Pichetto diciendo que los únicos privilegiados en el país iban a ser los jubilados porque iban a poder tener un beneficio de 3 o 4 puntos superiores al gremio más fuerte, que había sido Camioneros, que había firmado el 25%. Yo pregunto, ¿en qué país se está viviendo? Porque ni siquiera en ese momento cerrar un 29% era algo importante. O sea, no solamente es el gobierno, sino que acá lo que hace falta, desde lo sindical, desde lo social, desde la pelea política en la calle, ponerle frenos al gobierno, pero también hay que cambiar las políticas de fondo en 2019 y hay que ganarle en las urnas al gobierno, porque esto son reformas estructurales. Y no va a haber ningún cambio si no cambia el gobierno, que ya está definido el modelo económico y la única posibilidad que se cambie el rumbo es que cambie el modelo. ¿Ustedes creen que existe la posibilidad, o por lo menos vos ves que existe la posibilidad que comience una nueva etapa o intente el gobierno acercar una nueva etapa de diálogo con los distintos gremios, con las distintas, obviamente, conformaciones sindicales que existen, que puede llegar a haber esta apertura, se puede llegar a dar? Yo a esta altura pienso que eso no es posible. Siempre que el gobierno ha tratado de hablar de diálogo, en realidad es una imposición disfrazada de diálogo y lo hemos visto en más de una oportunidad. A esta altura, como ya te decía, el modelo económico está definido desde el inicio. ¿Cuáles son los sectores que se favorecieron? Bueno, las mineras, el agro. Y con respecto a los trabajadores estamos perdiendo. El primer año el 40% de inflación, más del 25%, ahora no se sabe porque todavía hay una incertidumbre tremenda. El rumbo pareciera que se perdió, pueden cambiar hombres en el gabinete, pueden modificar el gabinete, pero el modelo económico está claramente definido. Y lamentablemente en ese punto no tenemos demasiada expectativa o esperanza, ¿no? Bueno, ahora te vamos a hacer una pregunta jurídica, gremial jurídica, que es el tema. Tanto el Ministerio de Salud, que justo en el programa anterior, le vamos a hablar en el próximo bloque, fue, bueno, transformado en Secretaría, el Ministerio de Trabajo, que es todo un emblema histórico para nuestro país y pasa a la calidad de Secretaría, pasa al rango de Secretaría. Bueno, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? No solamente vos por tu apellido, sino que también trabajás para varios gremios de la CGT. Sí, realmente es algo muy grave y tiene un sesgo ideológico, como vos decís. Bueno, el Ministerio de Trabajo adquiere el rango de ministerio justamente en 1949, cuando
el general Juan Domingo Perón le da ese estatus. Él fue secretario de Trabajo y Previsión hasta que se eleva al Ministerio de Trabajo y nunca perdió ese estatus. Y esto en términos prácticos implica que esté subordinado, en este caso, al Ministerio de Producción y que no tenga la autonomía para definir políticas, que el Ministerio de Trabajo tiene que tener políticas claras, más allá de que en esta actual gestión brille por su ausencia. Más allá de los hombres, las instituciones quedan. Lo importante es que la institución se ha degradado, ¿no? Seguramente va a haber recorte presupuestario, no va a haber definición final en la Secretaría de Trabajo, sino que va a ser el Ministro de Producción y muy posiblemente, como pasó en agroindustria, que también casualmente queda bajo la órbita de producción, vayan a haber despidos. Esto es muy grave. El Ministerio de Trabajo define los conflictos colectivos, el Ministerio de Trabajo tiene a su cargo la inspección, por ejemplo, para combatir el trabajo en negro, que es algo que este gobierno siempre se jactó. Bueno, el Ministro de Trabajo no tiene autoridad, ¿no?, para hablar de trabajo en negro, pero todas esas cuestiones están bajo la órbita del Ministerio. Cuando decís eso te referís a... Sí, que tenía una empleada... La señora Sandra. Sandrín, le decía, claro. Sí, a Sandra, que encima la tenía de interventora en un sindicato que había intervenido y que... Bueno, ahora Dante Sica dice que la modalidad, ¿no?, él siendo ministro de Producción y teniendo todas los que fueron ministerios en su momento, como es ahora la Secretaría de Trabajo, dice que es como un mejor acomodamiento, reordenamiento y que va a permitir trabajar mejor con cada una de estas áreas. Eso es lo que plantea Dante Sica, ¿sí? Sí. Lo que plantea desde el gobierno. Ahora, dado lo que planteas vos como la reestructuración, que sería muy desfavorable para todos estos sectores, no solamente hablamos de la Secretaría de Trabajo, sino de otros ministerios que pasan a ser secretaría, bueno, es como tratar de manejar un poco más las cuestiones, ¿no? Bajando hilos, daría la sensación. no, el sesgo ideológico es claro, lo coloca abajo de producción, o sea, lo supedita a las decisiones de producción, le saca la autonomía que tiene que tener trabajo. Pero vos fijate la contradicción, ni bien asume el gobierno la gestión, lo primero que hace es presentar al mejor equipo de los últimos 50 años y amplía los ministerios, porque creó más ministerios de los que había en el gobierno anterior y ahora los vuelve a reducir. O sea, ahí te das cuenta de la improvisación y de lo desorientados que están. Aparte, cuando lo hace, habla de austeridad. O sea, si nada va a cambiar, ¿por qué hablan de austeridad? No es un simple reordenamiento. Bien, ¿cómo estás viendo el tema de las paritarias? O sea, ¿qué mecanismo puede haber más ayornado? Ya vemos, a ver, si uno entrevista a la gente, a los trabajadores, que también son propietarios, que tienen esa pequeña panadería. Dice, no tengo lista de precios. La harina no sé qué precio está. Bueno, los asalariados no tienen su propia lista de precios, que es su salario, ¿no es cierto? Sí. Que me disculpen los trabajadores. Estoy haciendo una analogía, no quiero decir que su salario es una lista de precios, sino que no tiene valor. Lo que careció ahora es de valor esto. ¿Qué es lo que presumís que se puede dar? O sea, ya dijiste, comentaste un tema de que haya paritaria permanente, con qué formato, con qué características. Y convengamos que el primer año del gobierno, no sé qué gremio empezó, si fue camionero o qué gremio empezó, con la famosa cláusula gatillo, ¿no? Este gobierno dijo, no, pisemos la cláusula gatillo. Sí. ¿Cómo lo ves vos? Sí, ahora lo que se estaba usando en 2018 era la cláusula de revisión, o sea, que se vuelvan a juntar, pero no que no se activa automáticamente con el índice de precios. No, nosotros realmente creemos que es muy, muy grave y es verdad, no solamente afecta al trabajador en relación de dependencia, a los vulnerables y a los jubilados ni hablar, pero afecta a los pequeños productores, a los comerciantes fundamentalmente. Y por esto concreto que hace Camioneros en el día de ayer de hacer un comunicado de pedir la reapertura paritaria, ya tuvimos la reacción empresaria haciendo comunicado de cuánto encareció, ¿no?, los costos que tienen. Nosotros sabemos y entendemos la realidad económica, que no solo hay inflación, sino que también hay recesión. Y aparte se vive, porque el transporte, hablando de camioneros concretamente, es un termómetro, ¿no? Sí, el costo logístico. Te demuestra que todas las actividades transversales están en problemas, pero bueno, la representación de los trabajadores tiene una responsabilidad que es velar, siempre con responsabilidad, pero velar por sus representados. Los más débiles son los trabajadores, o sea que nos vamos a concentrar en que no sigan perdiendo poder adquisitivo.
Bien, pero ¿cómo con el mecanismo sería revisión automática? Ahora se va a pedir la reapertura de paritaria. Todavía no hemos tenido la respuesta. Te reitero, ya tenemos la cláusula de revisión a marzo, pero marzo queda muy lejano. Queda muy lejano. Ser trasladable a ver, hay un dato objetivo y no subjetivo en la negociación, porque uno dice, bueno, una paritaria, está el sector empresario, está el sector de los trabajadores. Algunos con algunas ideologías económicas dicen, no, los precios responden al salario. Ahora ya el salario estuvo, cualquier paritaria, cualquiera fuera, la del 25, la del 15, la del 18, estuvieron todos por debajo de la inflación. No cabe la menor duda porque la inflación nos superó. ¿Qué quiere decir, señores empresarios, señores del gobierno? El salario no fue causal de la inflación, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo ves ese escenario? Porque ya hay otra forma de decir, ya no es el argumento que los salarios son la causal de la inflación. Sí, bueno, en la actividad estoy remitiendo constantemente a Camionero, pero es la que más conozco, si bien asesoro otras actividades. El sector empresario mismo en un momento decía que el costo salarial era menos del 20% para ellos, un 40% de impuestos, bueno, etcétera. Pero acá quedó evidenciado cuando el presidente le habla a los mercados, porque parece a los mercados financieros fundamentalmente, no a los trabajadores, que existen otros factores, ¿no? La devaluación no fue por los trabajadores. La devaluación es específicamente responsabilidad del gobierno. Y bueno, históricamente no han sido los trabajadores los que han generado inflación. Existen grupos concentrados, ¿no?, que tienen el control de determinadas actividades y que son formadores de precios. Claro, no generado, sino sufrido, porque realmente son los que realmente lo sufren. Es la ubicación, ¿no? Lo sufre toda la sociedad, pero los trabajadores son los que principalmente son castigados por estos. Bien, pasamos a la otra parte del estudio, volvemos con el doctor Cristian D'Alessandro. Bueno, dejaste muchos títulos, Cristian. Como siempre, mucho contenido también, como siempre, no solamente títulos, sino contenido. Pero para reordenar, ¿por qué no hablamos? Ya hablaste de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, hablaste, bueno, de los porcentajes promedios del índice que estuvieron por debajo, pero no hablamos de los porcentajes específicos, que son alimentos y que son medicamentos, ¿no? Sí, a ver, los precios se dispararon, todo el mundo lo sabe. La canasta básica de los jubilados, medido en agosto, principio de agosto, ya quedó desactualizada con más de 21.000 pesos. Y todavía no estaba tomado el dólar a 40 o 38. Y eso ya se sabe, pero yo quería retomar una cosa que decía Hugo en su exposición, que es magnífico lo que dijo, sobre lo que es la reducción de estos ministerios y el pasaje de muchas secretarías a otros lados. La Secretaría de la Seguridad Social, históricamente ligada al Ministerio de Trabajo, que yo como segurólogo debo decir que ya tendríamos que pensar en un Ministerio de Seguridad Social y desprenderla del Ministerio de Trabajo, pasó a Desarrollo Social, pasó a Acción Social. ¿Y saben lo que es pasar una secretaría de contenido de derechos a una órbita netamente asistencial? Es lo que se va a venir ahora. Paliar. A ver, trato de interpretarte. Quiere decir que en vez de que el jubilado reciba una retribución por todo lo que trabajó, claro, un derecho, por todo lo que cargó en su lomo, por más que sea o bolsas o no, ahora directamente vamos a ver cómo te asistimos por lo que hiciste. Muy bien, claramente. Y eso va en consecuencia con esta pensión universal de adulto mayor, que es netamente de corte asistencial, que impulsó este gobierno en reemplazo de las moratorias previsionales. Un pasaje tan drástico de un ministerio de trabajo en la Secretaría de Seguridad Social a lo que es el desarrollo social va a asignar mayor asistencialismo en vez de derechos. Y eso lo que va a hacer en la reforma que se venga es eso, la incompatibilidad de los derechos de pensión por fallecimiento, que es lo que ya se venía hablando y que son puntitos de la reforma que yo no sé, ya parece muy lejano la posibilidad de una reforma previsional con esta situación que hay. Pero no me extraña nada de la oposición blanda que tenemos hoy en la Argentina. Ahora, pasar eso
con una inflación que te come el bolsillo, con una situación caótica de recortes, de ajustes que se vienen en varias áreas de lo que es la seguridad social, incluido el PAMI, 10.000 millones de pesos incluidos que van a podarse el año que viene como mínimo en el PAMI, implica 10.000 millones de pesos menos en medicamentos, menos en bolsas de comida, menos en prestaciones sociales, menos en salud. 10.000 millones de pesos que por un lado quieren quitar y por el otro lado tenemos una industria farmacéutica que presiona como cualquier prestador, no estamos hablando solamente de la industria, que dice, momentito, yo negocié con ustedes en marzo con un dólar de 20 pesos y hoy tenemos un dólar de 40. A mí los números no me cierran. Eso lo vemos porque la industria farmacéutica es la que más promueve la visibilidad, pero también lo tenemos con los médicos de cabecera, con los odontólogos, con los talleristas, con todos los que trabajan a la órbita del PAMI. Entonces, tenemos uno que prendió la mecha, se la pasó al PAMI para, diciéndole, hay que renegociar lo que hicimos en marzo porque no nos alcanza. Prendió la mecha de la bomba, se la tira al PAMI y el PAMI ahora tiene que desactivarla. Pero por el otro lado, ¿cómo va a ser el PAMI si por el Fondo Monetario metiendo las narices, haciendo que haya ajustes por todos lados? Cristian, tenemos que hacer un pequeño corte y retomamos, cerramos con algo. ¿Sí? Vamos a un corte, por favor.